Bueno, tiempo para la tertulia y también hoy como final de programa nuestra contraportada. En esta tertulia en la que además hoy echamos de menos a Esperanza Molina, que no estará con nosotros, porque bueno, pues ha adelantado las vacaciones, a coger esto de estos días que, bueno, pues son días complicados, porque el que no se coge la Semana Santa se coge la de Pascua, algunos los dos, otros ya no vuelven. Bueno, el caso es que José Ramón Berzosa, Egunon, bienvenido, gracias. Aquí estoy. El niño Sorrote, Egunon, buenos días. Egunon. Digo que sí que es verdad que son días un poco así, ¿no? Porque está todo el mundo ya prácticamente ya pensando en el miércoles, algunos ya cogen esa semana, sí, inclusive gente que sí. Gente que coge la semana de Pascua o cogen las 2 semanas, cogen los 15 días. A mí me ha cogido de sorpresa, a mí la Semana Santa del mes de marzo no me gusta nada. Es que es muy pronto, no me gusta nada porque si no estás muy cercano a la sí, Navidad y además sí. no estás en el ambiente es temprana y a mí esta no me hace muy feliz. Bueno. Se me ha echado encima. Feliz. Está ayer el presidente de los Estados Unidos, Obama, cuando puso por primera vez, 88 años, hace que un presidente americano no tocaba 88. Tierra o no tomaba, bueno, además con toda la familia, incluso con la mujer, la madre de la mujer de Obama, de Obama, sí, la madre de Obama, sí. José Martí, así se llama el aeropuerto de La Habana, donde aterrizó a las 7 de la tarde más o menos. Creo que además todas las televisiones nos hicieron un corte para dar ese momento así histórico, ¿no? De alguna forma. Histórico. Y bueno, la verdad es que yo pregunté además, dije, ahí va, pero si no está el Castro recibiéndole. No, efectivamente, no fue a recibir al presidente. O sea, es un poco como una relación un poco extraña, ¿no? Hombre, hay sus explicaciones. Pues yo eso es lo que creo, que tienen que guardar los papeles de un lado y de otro, porque si no... Yo creo que está clarísimo en estos momentos sí. el papel de Cuba. Cuba sigue siendo el mismo país de siempre, lo que tiene un problema gravísimo, el propio Cuba. Y Estados Unidos es otro país distinto totalmente, como es claro, pero necesita romper esa especie de historia de hace muchos años incomprensible desde otro punto de vista. Entonces yo creo que eso es lo que hay que entender en primer lugar. Y luego hablaremos de otros muchos detalles, porque hay muchos detalles que hay que analizar en estos temas. Ayer Obama dijo que eran 90 años, pero realmente enseguida algún periodista le corrigió, le dijo 88. 88. No 90, dijo 88, le corrigió un periodista cubano. Entonces dijo, no, 88. Para mí es el año 61 en el que se rompieron las relaciones, no sé cuántos suman, ni... Sí, pues así, es el año 1961. Vamos, así, yo recuerdo también eso, que estábamos recién casados. ¿La salida de la embajada fue en el 62, puede ser? Sí, te puedo decir... Sí, yo no tengo ningún apunte, pero... Desde el año 1961, el apunte que tengo histórico es 61. El 61. Yo recuerdo que al principio, cuando empezó todo este movimiento de Fidel Castro, la gente estaba encantadísima. Los terratenientes en aquel momento estaban encantadísimos porque parecía que iba a haber, y a los dos, que no, yo creo que no pasaron ni 2 años, ya les empezó a dar. Yo recuerdo entonces que en Vitoria venían alguna familia cubana que tenían, bueno, pues allí tierras y estaban encantados. Y yo me acuerdo que les oía y decía, ¡ay, qué maravilla, ¿no? Que esta gente estén tan encantados con Castro! Y a los 2 años o así dejaron de venir porque es que económicamente no podían ya el moverse bajo ningún concepto, les habían requisado todo. Entonces, no sé, fue algo... Fíjate, Obama nació en el 61, no sé si digo por el dato, nació en el 61 cuando, o sea, tenía 2 añitos, realmente porque fue el 31, eso, en el 31 cuando realmente nace el movimiento en Cuba. Y fíjate, hablaba ya ¿no? de esa relación de las aperturas de las embajadas en Washington, que me parece que es súper importante, y que bueno, pues que realmente rompe un poco con esa guerra fría en la que están. Bueno, el hecho del bloqueo, ¿no? Que bueno, pues que no exista, ¿no? Es decir, que bueno, que son muchos pasos importantes, ¿no? Y que creo que para el último mandato de Obama, probablemente lo más importante es el colofón, ¿no? Como cerrar con un gran broche sus 8 años, perdón, de presidente de gobierno, ¿no? Si le dejan cerrar totalmente, a mí me parece... Yo creo que de momento el que haya puesto tierra en Cuba... Sí, el que haya puesto, sí, pero yo creo que hay que ser realistas, yo no lo tengo, o sea, para mí es un hecho
hecho histórico, los hechos históricos son como son, se empiezan como se empiezan, pero lo que sí, el 2014 Obama ya lanzó este tema y realmente fue una reunión entre dos personas que tienen intereses mutuos los dos. O sea, ya Fidel Castro está como está y Raúl Castro es un hombre que, siendo un comunista convencido, es un comunista que trata de actualizar dentro del comunismo las reformas económicas y sociales de Cuba por necesidades del propio país. Claro, dentro de esta actualización, Raúl Castro necesita, y no ha habido ni siquiera una voz discordante en el sentido de que podía ser el padre de la revolución, no ha habido, porque la situación de la población en Cuba es una situación auténticamente deficitaria, sobre todo desde un punto de vista de lo más elemental, como puede ser sanitario, alimentación, comunicaciones, posibles salidas, libertad. Entonces, ese movimiento dentro del comunismo, Raúl Castro ha sabido recogerlo muy bien y ha producido un acercamiento mutuo, Obama por intereses políticos del estilo americano y Raúl por otros intereses muy distintos. Entonces, eso se ve clarísimamente en los temas en que se han centrado durante estos meses, porque esto empezó en el 2014, en el tiempo que han empezado y se han llevado todos estos temas. Los temas que se han tocado han sido exportaciones, viajes, divisas, teléfono, el Internet. Por primera vez se puede ver en Cuba, pero no en casa. Cuidado con las frases, pero no en casa, en público, en la calle. Claro, eso es. De alguna forma aún les siguen manteniendo. Cuba deja para Estados Unidos ser el patrocinador del terrorismo. Bueno, es un elemento, pero ¿qué quiere decir eso? Pero han empezado las liberaciones agrícolas. ¿Qué son las liberaciones agrícolas en Cuba? Pues había que, ya lo explicaré después, pero es decir que va a haber unos terratenientes, va a haber una serie de pequeños autónomos, empresarios que van a meter un dinero, que son la clase media actualmente. Hay que entender, Cuba nos lo han ocultado. O sea, y luego hay un estudio pues de nacionalizaciones muy importante que tienen que tocar, porque las nacionalizaciones le están haciendo mucho daño a nivel de acuerdos. Han decretado la caída del embargo teórica, vamos a ver hasta dónde llega, porque no está definido, y luego hay un memorándum genérico, porque era la carta de presentación en el cual Estados Unidos y Cuba pues hablan pues de Cuba, hablan de aviación, de correos, de internet, etcétera. Es una cosa muy curiosa, porque si sabéis el tema, lo leéis, se ve perfectamente, cualquiera que cojáis a través de... Y Obama, al final de su mandato, pues vuelve a Cuba. En 2015 vuelve a Cuba, hace un día que ha vuelto, vamos. Y pues bueno, las calles las arreglaban el día anterior, carteles había 4. Es que hay que ver la realidad, ahora estoy intentando la realidad. Entonces, para mí, todo esto es mera propaganda mundial, muy bien llevada por parte de Estados Unidos y Cuba. Y esto tiene más que los dos tienen intereses. Y entonces para mí son las reformas económicas y sociales la gran clave de Cuba. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Lo que sí Estados Unidos ha hecho una cosa muy clara, que es decir, no podemos tener un país en el cual no tienen ni siquiera acceso, ni se puede haber comercio, turismo. La industria que más ha crecido desde el año 2015 ha sido el turismo, precisamente americano, ¿no? O sea, hay que ver la realidad, la anécdota quitándole. Entonces, este sería para mí el primer punto, es decir, la visita del presidente Obama es el comienzo de la actualización de Cuba. Bien. Ahora es cuando viene la madre Cordero. Eso te iba a decir. Hasta aquí vamos a felicitarles a los dos. Muy bonito. Pero yo me he molestado en mirar un poquito qué pasa en Cuba a través de elementos de Internet y elementos de personas que conocen Cuba, ¿no? Y hay una frasecita que no se ha dicho aquí, que es que a mí me cuesta decirlo, porque es una palabrón, el cuentapropismo, que ha nacido en Cuba. El cuentapropismo es las pequeñas propiedades que han emergido en la clase, en lo que se ha convertido en la clase media, que son, ante la ausencia de mercados mayoristas, que no existen aún en Cuba, para que todo el mundo lo entienda, se han creado una especie de pequeños propietarios, que son comerciantes, que son todo el elemento, talleres, pequeños talleres de bicicletas, de reparación, que tienen una propiedad
un poco más liberal dentro de la propia organización comunista. Les han dejado un poco exactamente el abrirse. Un poco la apertura, ¿no? La apertura, sí. El Y eso ha creado, ese elemento ha creado lo que llamamos la clase media. Y luego, la clase media se ha creado así y ha suscitado unas envidias por lo que debe ser, ya te digo, yo no he estado en estos momentos en Cuba, pero ha creado una diferencia social entre los pobres y esta clase de pequeños propietarios que son la clase media. Entonces, esto ha revuelto el cotarro de la población, la población, y entonces ha producido, además por motivo de que Cuba es dependiente en material agrícola del exterior, ha producido un aumento de precios por la propia situación. Y entonces, el aumento de precios, más la diferencia de clases, más estas personas que tienen la propiedad privada, pues ahí metida, ¿no? como una especie de semilla. Pero es que en Cuba hay que ver lo que es el poder emigrar a Estados Unidos, el poder salir del país, que no está regulado, está dicho que se va a hacer. ¿Y qué es las zonas wifi? Que lo hemos comentado riéndonos, que para otras zonas wifi son una tontería, ¿no? Ellos no pueden enterarse de nada y ahora pueden en no sé qué sitios, en qué plazas, pueden ir con el que tenga el aparato, puede ir a enterarse de otra cosa. Fijaos lo que estamos hablando, ¿no? Y lo más importante en estos momentos en Cuba es que Cuba, aislada, no puede hacer nada, necesita empresarios del mundo. Y eso Raúl Castro lo sabe muy bien. Esos empresarios del mundo tienen que poner dinero. Y hasta ahí sería la segunda parte que yo quería comentar. Que Raúl Castro en este aspecto ha sido sumamente inteligente. Ha sabido poco a poco irle separando a su hermano. Sí, señor. Para mí, vamos, se veía claramente, no ahora, sino hace ya unos cuantos años, de alguna forma lo ha tenido siempre presente, pero ahí separado. Y entonces ha ido moviendo estas teclas y estos hilos. Y vamos, para mí ha sido un hombre que de alguna forma ha logrado, quizás se ha aprovechado de los momentos que Obama quería para poner el lazo a su mandato, pero este ha sido un hombre muy inteligente. Ahora, lo que yo no sé es hasta qué punto ahí va a resultar que todo ese malestar que se está creando por estas pequeñas sociedades, la sociedad media. Sí, sociedad media no es importante, pero ahí está, es la presión. Ahí está esa presión, no vaya a llegar a algún otro problema. Yo creo que Raúl, no vamos a interpretarle a él, porque él por sí mismo ya tiene que escribir la historia sobre él. Hombre, claro. Creo que es un hombre importante, pero para mí la gran clave la tiene Raúl en estos momentos. Decir que en Cuba no hay democracia no cuesta nada, porque no hay más que partido único. Esto es como si estuviéramos hablando de Rusia en los tiempos de Stalin, vamos. Pero en el sentido de que no existe la democracia. Entonces, ¿hasta qué punto Raúl Castro está pensando en la democratización del partido único o está pensando en la democracia sin partido único? Creo que nos hemos entendido todos muy bien con el comentario, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues hombre, porque hay unas diferencias de ideas en lo que es democracia entre las dos personas que están interviniendo, como puede ser sobre derechos humanos, libertades fundamentales y democracia. Desde luego el presidente americano no piensa lo mismo. Y el otro tampoco. Ahora bien, ¿qué le pasa a Raúl? Pues que Raúl tampoco lo tiene muy fácil. Tiene que darse cuenta que ya se está analizando si esto es una especie de creación o manipulación política para mejorar el país, o están creando una oposición política ficticia para mejorar un poco el partido, para legitimar el gobierno actual, porque él ya se ha encargado de permanecer hasta el 18. Ya, claro. Ya tiene ese margen. Ya se ha marcado el margen. Son 2 años de margen que puede moverse. Pero puede ser, digo, porque sí que es verdad que ayer escuchamos o leíamos a más de un columnista hablando de este margen del que vosotros hacéis alusión, con respecto a que de alguna forma se está pensando en que la apertura que está siendo son pequeños gestos, sí que es verdad, es una apertura, o sea, es una no vuelta atrás de la Cuba actual, no volver atrás a esa Cuba comunista en la que la apertura política, inclusive, de hecho el gesto de la liberación de los 53 presos, que fue una lista que impuso Estados Unidos y se cumplió, pues fueron los 53, una lista que eran todos políticos, fueron liberados los 53. Eso fue un gesto importante, Y fijaros que después de ese gesto, teóricamente, en la ONU, cuando se propone la resolución del levantamiento del embargo,
sigue votando Estados Unidos que no, presionándole a Cuba diciendo no solo es este gesto de los 53, sino que además quiero que hagas más gestos, no tengas más gestos, ¿no? O sea, quiere decir que sí me da la sensación que siguiendo la cronografía un poco de cómo ha sido digamos, las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, sí da la sensación de que quien ha mandado mucho, quien ha puesto mucho encima de la mesa, o ha pedido mucho, mejor dicho, no ha puesto, sino ha pedido mucho, ha sido Estados Unidos. Es la sensación que me da, ¿eh? Hombre, Estados Unidos tiene más fuerza en este bueno, aspecto, ¿no? tiene, pero ten en cuenta que estamos hablando de mucha lejanía aún, pero, Yo lo único que te puedo dar es un dato Europa también había presionado mucho, ¿eh? No, lo presiona, Y de hecho, que en esa resolución de la ONU, cuando se propone que viene después del listado, después de la liberación de esos 53 presos políticos, que es seguido, ¿eh? O sea, son fechas muy continuas. Te voy a dar un dato después que te va a romper el esquema ese. ¿Cuál? En el último año ha habido 2.555 detenciones por temas políticos, porque ahora no los meten a la cárcel como metían antes. ¿Los detienen en casa? No, lo tienen 2 días, 3 días y los vuelven a sacar, pero cuidado con el marcaje. Pero ya están marcados. Eso hay que decirlo, ha sido el año que más. Entonces, cuidado con los elementos, cómo juegan dentro, cuidado, que siempre será mejor que la cárcel, ¿eh? Pero este elemento hay que marcarlo. Y luego la libertad de expresión hay que marcarla también, porque creo que todo el mundo tiene que saber que wifi en Cuba tienen los potentados que no llegan ni al 25% para tener con el aparato ponerlo. Bueno, pero eso es muy importante porque es información de la población. Cuando el 15 de febrero de este año, hace muy poquito, Estados Unidos autoriza el primer negocio norteamericano en tierras cubanas, que era para el ensamblaje de tractores. Agrícola. Quiere decir, cuando Estados Unidos, y Cuba llegan al acuerdo de que ya haya un empresario, una empresa importante allí para facilitar el trabajo agrario y cambiar toda la maquinaria, por cierto, a un precio de mercado cubano, no esto americano, sí, con el precio de coste, con todo lo que es decir, a mí no os creéis que sí que hay guiños importantes en el sentido de Cuba tiene que cambiar y tiene que cambiar su política, y es el eje central de muchas políticas que luego tendrán que ver con otros países sudamericanos, es decir, porque el frente más importante que tiene la Europa o la política internacional con Sudamérica nace parte de Cuba, ¿no? Sí, pero también tienes que tener en cuenta que tiene ahí ese referente. Pero el eje, yo creo que a Cuba le ha hecho repensar su tema la caída de Maduro. Cuidado, claro. Que no nos equivoquemos, que el señor Maduro está en la punta, está maduro, como se suele decir normalmente, porque la situación actual... No la redundancia, porque la situación actual de un presidente que no ha sido elegido y que está gobernando de la forma que está gobernando, pues hombre, eso ha repercutido. Cuidado, no hay que negar la evolución. La evolución del señor Raúl Castro es revolución inteligente, aunque sea dentro de un partido comunista, inteligente. Y las necesidades de Estados Unidos con respecto a Cuba son presiones también internas de la fuerza cubana en ciertos estados, donde también son muy importantes para Obama. Eso son siempre lo que todos ponemos, ¿no? Lo importante es que en estos momentos la población en Cuba debe mejorar, y ese es el tema central de que esto sí es la solución para que mejore la población, que yo creo que sí, que es un camino. Eso sí que es verdad que es bueno lo que está pasando en Cuba, es bueno para los cubanos, es importante, es bueno para la política internacional, es muy bueno este tipo de acuerdos, este tipo de situaciones que se están viendo en Cuba ahora, esos pequeños guiños hacia la libertad, hacia un país mucho más plural. Bueno, son pequeños pasitos que de la noche a la mañana está claro que no va a ser, porque no puede ser. Y está claro que los Castro, pues, como de decís, alguna forma se están yendo, hay una valentía en Raúl Castro, es decir, la separación de su hermano. Pero yo creo que también los militares también están en esa clave. Sí, tiene que haber militares. Claro, al final gestos de los militares también muy importantes. Ha habido algún general que con el tema de ciertas detenciones también dijo que no, que había ciertas cosas que no podía tragar. Fueron destituidos 2 o 3 luego, pero bueno, aún así ya había voces. Pero hay un dentro de y militarmente las relaciones con Rusia están muy deterioradas.
Bueno, es que Rusia también tiene muchos frentes abiertos No, vamos, internacionalmente. no, Claro, que- no es el maná. Rusia Sí, tiene sí, China, sí, China, sí. sin embargo, sí que China, tiene sin más embargo, poder, sí. sí. Entonces Tiene- China está jugando una baza ahí Hay bastante una más baza para importante que lo poder, que... sí. Y China necesita también ese punto de apertura. Y ese es el punto de Sí. apertura. Sí, sí, Ahí ese está el es punto de apertura. Bueno, dejando la política un poco internacional, en el sentido de, no quiero decir, no vamos a seguir hablando de política internacional, pero vamos a irnos al otro lado. Vamos a hablar de lo que está pasando en Idomeni y sobre todo de esas. Yo la pregunta es si habrá devoluciones colectivas de los refugiados o no. Me sigo preguntando porque a pesar de que algún político europeo ha dicho que no, a mí me da la sensación que esos 3.000 millones de euros que se ponen en las fronteras turcas y viendo las imágenes que nos llegan de los éxodos y viendo cómo están siendo maltratados, y lo digo muy claro. Maltratados. Yo creo no que van hay ninguna duda. maltratados Mira, totalmente. yo el otro día asistía. Masacrados Sí. en aras de Europa. Yo el otro día, el Día del Padre, sí que es verdad que leías en las redes sociales y veías fotos de qué diferencia entre celebrarlo aquí y celebrarlo. Mira, yo sinceramente espero que esto no se vuelva contra Europa nunca. Pero lo que está haciendo Europa, a mí me parece que, bueno, o sea, en manos de todos los europeos, en manos de nosotros está el que estos políticos se vayan a su casa y nos dejen en paz de una Sí, puñetera sí, vez. pero ¿quién los mueve? ¿Eh? Porque todos estos políticos... No nos mueve nadie. Claro, pues ese No es nos el mueve problema. nadie, no nos mueve Yo, nadie. vamos, además, aparte de eso, me parece que es la mayor Tenemos un barbaridad, problema en Europa de política. Eso sí. la muy mayor importante. barbaridad que se ha Yo podido realmente hacer. estoy de acuerdo Yo, contigo, vamos, creo que Importante. realmente Totalmente. en estos momentos la situación de Europa de Europa está- entera, o sea, con sus estados, cada uno con su forma de actuar en este Yo caso. quiero un Brexit para España. Sí, efectivamente. Está mal, la verdad es que Sí. está mal que lo diga yo, porque yo siempre me he considerado que creo que Europa es fundamental e importante, pero Sí, ahora mismo. pero en estos Ay, momentos... mira, en estos momentos tengo tal sí, indignación que está yo quiero un Brexit. totalmente- Exactamente, o sea, al final yo la indignación que mantenía con respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos ha sido superada al analizar un poco el tema por mayor indignación teórica con respecto a lo, A que, lo es, que está. a lo que es la historia. Claro, lo que está y si ocurriendo. os lo puedo, porque vosotros me cortáis cuando queráis, yo entiendo que en el año 1954 la Convención de Ginebra dijo lo que dijo y la votaron todos los países. No sé, primer punto, hasta qué punto la firma de todos los países sirve para algo a estas fechas de la historia del mundo. Primer punto. Segundo tema. El pasado viernes, los gobernantes de Europa se aplauden a sí mismos ausentes de aplauso público. Se aplauden ellos por el acuerdo al que han llegado. Acuerdo que tienen tal vergüenza que ni Eso te iba a siquiera lo decir. quieren poner. Eso es Y cuando lo vergonzoso. ponen, hacen declaraciones, casi no lo entiendes. Porque decir, cualquier migrante irregular, es decir, todos los huidos de las reglas, de Son las guerras irregulares. son Todos irregulares. irregulares. Bien, que llegue a las islas griegas será devuelto a Turquía. Vale, muy bien. O sea, estamos genios de la... Y decís ahora, Turquía, país que no reúne los requisitos de Comunidad Económica Europea, que tiene, sí, con la pena de muerte encima, que está bombardeando... Segundo punto. Tercero, Vamos, no habrá expulsiones en masa por presiones de última hora en una reunión para salir del paso de las negativas de algunos burros. Y para tragar, dicen, para tragar, el tema, el sapo dice, cada sirio que sea retornado a Turquía, otro será asentado en la UE, que va en contra Ya, del principio claro. general. Es decir, estos señores tienen tanta vergüenza de lo que están haciendo, son políticos puros, ya convertidos en verdaderos fantoches de la política. La Merkel ha sido un fantoche de la derecha alemana. La Comunidad Económica ha sido chantajeada por Gran Bretaña. Totalmente. Los señores franceses, con un problema importante de su nación, más importante fue lo de los trenes de España, con un problema importante de su nación, su decisión fue bombardear y presionar para que todo el mundo bombardee. Seguimos. Pero es que todo esto crea que las fronteras de los países que no sabemos ni si son ni democráticamente aceptados, al que le dan los refugiados que estamos viendo en televisión, que les ponemos vallas,
que les ponemos vallas para que no pasen y ponemos países intermediarios que no son precisamente Comunidad Económica Europea, Sí, claro. con su ejército a la cabeza, Ahí tenemos se los mandamos a un país Marruecos, turco que claro. nos compra con dinero y que a su vez le adelantamos la entrada en la Comunidad Económica Europea, con perdón, con la puta sonrisa del señor ministro de Asuntos Exteriores, que nos está tocando las santísimas narices a todos. Ese es uno de Y los con una problemas vergüenza tremendo, de un gobierno tremendo. español que le toca lo suyo, Sí. que se le dice que vote lo que tiene que votar y justifica desde allí su votación es que era lo mejor que podría ocurrir. Señor Rajoy, váyase usted a su casa. Pero tenían que irse todos. Pero es que se tienen que ir todos, porque es que ni siquiera... todos tenían Cuidado, que y no irse. hay nadie libre de esto. ¿eh? No. Las comunidades religiosas musulmanas de Europa, calladas. Sí. Las iglesias Iglesia- católicas, todas, ya no Todas, excluyo a ninguna, todas, calladas. calladas. Y si queréis que os diga más, protesto contra la conferencia episcopal, yo, católico de este país, sobre la actuación de la conferencia episcopal, que no sé en qué está pensando. Pues Española. ¿No se oye? O sea, no O sabemos. sea, si alguien me dicen qué están pensando, No pues se los oye. señores obispos que empiecen a rezar a partir de ahora porque ya les hace falta. Pero no así el Papa Francisco. Bien, he dicho la conferencia Ya episcopal lo ha española aclarado, con todas ya las lo ha letras. aclarado, Yo tiro arriba. ya lo ha aclarado. Tiras hacia arriba y piensa Sí. que mover una iglesia como la Iglesia Católica, ya he dicho y he hecho mi profesión por delante, de una persona con lo que tiene, alabanzas a esa persona, pero desde luego la Iglesia, los que sabemos de organizaciones de Iglesia, sabemos que la conferencia episcopal es fundamental en cada una de las naciones y en otras naciones otras organizaciones. La conferencia episcopal callada totalmente. Bueno, ¿A qué régimen se está ofreciendo este juego de conferencia episcopal, de situación económica, de votaciones en España? ¿A qué estamos jugando en estos momentos? ¿Es que la Iglesia tiene miedo de decir lo que tiene que decir porque pierde votantes en ciertos partidos políticos? Pregunta que no hago. lo sé. No, lo porque nos queda muy poco. Esa es la pregunta, pero ¿eh? sí. Nos está dando un mitin aquí. Desde luego nos está dando Bueno, no un me mitin. mitin, ¿eh? No, A mí lo que me parece vergonzoso es que se le dé a Turquía el dinero que se le va a dar, que hayamos tenido... Dicen que es un país seguro. Sí, seguro, algunos, porque desde luego, Es vamos... el tratamiento que le ha dado la Unión Europea. Fíjate, que hablen de seguridad a los kurdos, que hablen de seguridad la pena de muerte. Vamos, es que me parece vergonzoso. Y después se ha estado poniendo trabas a Turquía para entrar en Europa durante años y años. Y ahora resulta que se lo sirven en bandeja. Por intereses. Que sí, pero es que la política, siempre decimos que se mueve por intereses. Por intereses de la bendita Merkel, que ha cambiado de opinión y le ha supuesto pues a ella, pues no sé qué problemas debe tener. Pero ¿no? a Pero la el problema Merkel- es derecha. Pero a la Merkel se le ha hecho la ola en toda Europa, Exactamente, pero ya ha o sea cedido, que ¿eh? no es que digas, pues ahora de repente la Merkel es la mala. No. Pero no. mandaba en Europa económicamente y Claro. no manda. Bueno, señores, Mira, Oye, hay una cosa que no puedo pasar de decir. me imaginaba que querías decir algo. Sí, porque esto no me ha cogido de sorpresa tampoco. Porque hace exactamente 10 años se rechazó por parte de la Comunidad Económica Europea la Carta de los Derechos Humanos. Y eso nadie lo quiere citar. Sí. O una vergüenza tras la vergüenza. Y es más, la crisis de la económica, los intereses individuales de Europa han primado sobre los intereses sociales de Europa con estas decisiones de los países. Con lo cual, Europa ha hecho ¡boom! bueno, Y la unidad europea es mera ficción en estos momentos. Eso ya lo sabíamos. Bien, pero es conviene decirlo y que no estemos ahora, yo defensor de Europa, quiero decir que a mí esta Europa ha retrocedido pues a la época, pues hace 15 años. Estamos hablando de es una cuestión económica, tú lo acabas de decir. Claro, es una todo, cuestión, todo. se mantiene por cuestiones estratégicamente económicas, Económicas. la Unión Europea, pero la parte social, la parte a mí me parece que la parte social es la que más brilla por su está ausencia sufriendo. y la que por cuestiones económicas estamos haciendo ricos a los más ricos, o sea, enriqueciéndoles Sí, mucho más, claro. empobreciendo, Bueno, la prueba es- La prueba es que ese es el hecho. Es- sí, en las empobreciendo estadísticas, a las- fijaros lo que nos a dan. las clases medias y empobreciendo muchísimo más, evidentemente, si empobreces a la clase media, a la clase baja ni te quiero contar.
A mí, y luego hay otra cosa, las ONGs, que son el baluarte de la Europa actual, las han machacado. Igual. Han dicho que es la violación de los principios legales de la Comunidad Económica Europea. Eso no lo digo yo, lo dicen las Mira, a ONGs. mí me gustaría Bueno, antes de... Esa declaración es terrible. Es para Es analizarla, para bajarla con... A mí esto me Yo me la recuerda, leí antes de ayer. de alguna forma, a los campos de concentración nazi, que nos hemos horrorizado todos. ¿Cómo ha sido lo de los campos de concentración Hombre, nazi? yo me parece que es un ejemplo que no sé, es decir, al final... No los gasean, pero los meten en esas zonas que se están muriendo de inanición, porque la gente se está muriendo de inanición, y el que no se muere en un sitio, se muere en el mar. Mueren ahogados. O sea, que el que vuelve a su tierra... Y fijaros lo que es volver a su tierra. Y lo van a mandar para atrás, que se han jugado la vida para venir. Después de jugarse la vida, dices, bueno, ¿a mí de qué me ha servido todo esto? Yo lo que digo es que... Lo que sí que pido es que hagan lo que yo hago, y es lo que me machaca todos los días, es pensar si a mí me pasase eso, ¿qué me estaría pasando? O sea, si me pasase eso, ¿no? O sea, si me pusiese... Piénsalo y no decidas lo que harías, porque entonces igual te va a llevar un camino sin retorno, ¿eh? A lo mejor tendríamos que hacer... Es que eso deberíamos de hacerlo todos. Tendríamos que hacer todo lo que es el grupo político que está en Europa defendiendo, según ellos, Europa, llevarles a todos a un campo de estos y dejarlos allí 2 meses. Que hagan un gran hermano, pero y las fotos que están apareciendo de Idomeni, que tú has dicho, el campo, van a aparecer como los campos de exterminio de Chile. Igual, es lo mismo, porque el ejército las vaya a echarlos para atrás, para la derecha, sin alimentos. Sin nada. Pues no sé qué queremos ver. Y cuando llegan alimentos, fijaros cómo los dan. Les dejan subir a los camiones. Hay para todos, hay para todos. Bueno, José Ramón y María Nieves, gracias a los dos, ¿vale? Os deseo unas felices vacaciones. El lunes que viene estamos de vacaciones y no tenemos tertulia. O sea, que el lunes que viene... No tenemos tertulia. Jaya. Jaya. ¿Vale? Qué bien, como cuando estábamos en el colegio. Al monte ambos dos, al monte, que nos gusta tanto el monte. Al monte, si os hace bueno al monte, ¿vale? Sí. Pasadlo bien. Vale. Lo mismo. Gracias. Bueno, nada, pues hasta aquí este 2.5 Gasteiz. Contraportada ha sido hoy nuestra tertulia. Sin más, mañana les esperamos en esta su casa, en este 2.5 Gasteiz, en esta su casa, en esta EVTV. Agur, agur.